Muy bien. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Estamos formalmente iniciando la clase 2 de la capacitación para orientación para padres de familia en relación a todos los temas relacionados no solamente con el área terapéutica, sino también con el área de los trastornos mentales derivadas de las adicciones. Hoy vamos a estar viendo un tema que es muy importante, estaremos viendo lo que es la comorbilidad. La semana pasada yo les comentaba a ustedes de que una de mis funciones es prepararlos a ustedes como si fueran ser terapeutas. A medida que ustedes comprendan la terminología, comprendan las consecuencias y también sepan en qué posición cada uno de ustedes está, digamos, ubicado en el proceso de su familiar, no solamente en el de tratamiento, pero también en el de la vida. Es muy importante que sepamos nosotros qué es la comorbilidad, porque a veces no sabemos que existe y no le damos propiamente lo que es el peso. Voy a compartir pantalla y con toda confianza, cualquiera de ustedes que tenga una duda, ahí tiene una opción para levantar la mano o simplemente haga la pregunta, no hay ningún problema. Lo importante es que no queden lagunas de dudas, de conocimiento y que podamos aprovechar esta información al 100%. La clase pasada, ya no sé si ya les llegó el link, ya se grabó, ¿sí lo tienen? ¿Alguno de ustedes ya les llegó? Le mandó un mensaje a... Sí. No, ahora se la mandé. No sé, les dejo nuevamente lo que es mi número de teléfono para que me manden un WhatsApp si gustan. Y con todo gusto les voy a mandar el link. Okay. Aquí me mandan un mensaje y se las comparto. Perfecto, ya lo tienen ahí. Okay. Entonces, Sí, todas las clases se van a estar grabando para que las puedan revisar las veces que gusten. Si bien vamos a iniciar ahorita a compartir pantalla para poder ver lo que les estaba comentando ahorita. Esta presentación es de Clínica CASIC, tratamiento de adicciones. El tema son trastornos mentales asociados al consumo, impartido por su servidor, maestro Pedro Uriarte. Y vamos a ver qué es la comorbilidad. El término comorbilidad se aplica cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que puedan presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. Aquí lo complejo es la carga de enfermedad. Por ejemplo, podemos tener dos enfermedades, pero una tiene más peso que la otra. ¿Cómo se determina el peso? Por el grado de afectación. Desde que nosotros partamos de lo que es la carga de enfermedad, vamos a poder comprender muchísimo. Por ejemplo, ¿les ha tocado que han tenido gripa y alergia al mismo tiempo? Sí. Sí. Esa es una comorbilidad. Pero en todo caso, una le pega más que otra, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, José, usted que contestó, muchas gracias. En todo caso, cuando estaba al médico, le dicen, a ver, ¿qué síntomas tienes de alergia? Ya le van a decir, le comentó al doctor, ¿y qué síntomas tienes de la gripa? El doctor se basa en sus síntomas, en lo que usted siente. Entonces, el doctor se va a dar cuenta que si tiene más síntomas de la gripa que de la alergia, le va a dar más tratamiento para la gripa que para la alergia. Porque muy posiblemente la alergia es derivado de la gripa. Entonces, el antibiótico va hacia la gripa y lo otro va a ayudar, bueno, ese antibiótico va a ayudar a que la alergia sea menor. Cuando se tiene una comorbilidad en los trastornos mentales, ahora es importante que sepamos esto. A veces nos llega un paciente que tiene problemas de adicciones, pero resulta que tiene un trastorno depresivo mayor. ¿Cuál creen ustedes que pesa más? ¿El trastorno dependiente o el trastorno depresivo? ¿Cuál cree usted que pesaría más, José? Depresivo. Muy bien, así es. Más el depresivo, porque el trastorno dependiente ocupa la sustancia para seguirse alimentando. Entonces, en todo caso, lo que es más importante es tratar la depresión. Y al tratar la depresión,
entonces va minorizando propiamente las características y los síntomas del trastorno dependiente. Y hablar de trastorno dependiente, estamos hablando propiamente del trastorno de depender de algo. Entonces, no sé si han escuchado la codependencia. José. Bueno, la codependencia, más que ser una codependencia hacia una persona, hacia un hijo o hacia una pareja, es un trastorno dependiente. El trastorno dependiente es que se depende de algo, o sea, fuertemente. Por ejemplo, hay personas que fueron criados con el trastorno dependiente. Un ejemplo es la niña que creció en un contexto de casa y que le dijeron, tú te tienes que encargar de tus hermanos. Y tú eres responsable de cada uno de tus hermanos. Entonces ahí está la niña cuidando a todos los hermanos. Cuando ya es adulta, ahora que tiene más capacidad, los tiene que seguir creando, los tiene que seguir orientando. Cuando se casa, pues ahora se tiene que encargar del marido. Cuando vienen los hijos, ahora se tiene que encargar de los hijos. Y luego, aparte, me voy a salir aquí para vernos un poquito más. Luego, ya que se sale, ya que se encarga de los hijos, del marido, se encarga de los hijos, pues también se encarga de los problemas de la familia. Y para cuando ya tiene una edad madura, entre 40, 50 años, que se empiezan a ir los hijos y se empieza a quedar el nido vacío, entonces se empieza a sentir con una sensación de vacío, como, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Luego ya no la visitan los que le pedían favores. Entonces ya, quien agarró su rumbo y empieza a sentirse como, qué mal es mi familia, ya no me visita, ya no me quiere. ¿Sí? Porque fue criada para hacer, o sea, sus patrones de conducta fueron creados para estar tan al margen más personas que desarrolló trastornos dependientes de sus propios estilos de crianza. Entonces, desde ahí, pues, o sea, ya valió. O sea, ahí no hay consumo de sustancia, pero tiene un trastorno dependiente y luego viene una depresión. ¿Cómo desarrollamos también un trastorno dependiente? Cuando todo aquello que podemos hacer por nuestra cuenta, esperamos que alguien lo haga por nosotros. Ahí también podemos desarrollar un trastorno dependiente. Por ejemplo, yo sé que no pasa aquí. No pasa aquí, no pasa, pero hay veces que se genera la idea de que, pues, si mi pareja me deja, si mi esposo me deja, okay, mi vida no va a tener sentido. Porque sucede que a veces la codependencia se convierte en un trastorno dependiente y todo lo que yo debía hacer por mi cuenta, lo que se refiere a tener autonomía, autoconfianza, okay, poder tener identidad y poder crear progreso, lo hice dependiendo de una persona. Y de repente esa persona decide hacer otras cosas con su vida en la que yo estoy incluido, no estoy incluida. Y el momento de ya no estar en la relación, viene el decaimiento. Se llama trastorno dependiente. Inclusive en el trabajo podemos llegar a desarrollar un trastorno dependiente. No sé si les ha pasado que hay quienes llegan a su casa y casi no platican. Hablan con la esposa, no hablan con el esposo, no hablan con los hijos. Nada más llegan, se sientan, comen, que esto, que el otro, así, 5 minutos, va, ahí nos vemos. Tienen más dependencia para poder socializar y más capacidad para poder socializar en el trabajo que en la casa. Y eso sí, en el trabajo, unas balas, risa y risa, eso, el otro, todo es divertido, pero en la casa no pueden. Ok, porque también se desarrolla un trastorno dependiente para socializar en el área laboral. Eso también es muy común. Pero sí es importante que comprendamos que el trastorno dependiente siempre va a desarrollar otro trastorno. Porque aquella persona que recurre ya sea al consumo de sustancias, de alcohol, o que requiere de una relación o de una cosa para ser funcional,
no va a satisfacer sus necesidades, eso va a generar una neurosis, esa neurosis va a crear una psicopatología y la psicopatología se va a convertir en un trastorno. Definitivamente, todo trastorno dependiente va a tener hijos. Entonces, por eso la comorbilidad es que recibimos a un paciente que nada más tiene adicción, pero resulta que tiene un trastorno depresivo. ¿Por qué? Puede ser que haya tenido algún estilo de crianza, que creció sin papá o sin mamá, o tuvo algún maltrato, algún abuso sexual, alguna carencia, llega a una edad adulta, no se sabe manejar como individuo porque no tiene las capacidades resilientes para enfrentarse a la vida como individuo, pero se le presenta el consumo se convierte en la muleta para que pueda funcionar, pero no superó su pasado y su pasado lo alcanza y se convierte en una depresión. Entonces, ahí estamos hablando nosotros que de haber crecido con una experiencia, con cierta historia de vida, esa historia se convierte en una adicción y la adicción desarrolló un trastorno. Para cuando ya llega a la institución o a cualquier parte ya de tratamiento, entonces se tendrá que trabajar primero con el trastorno depresivo y después poder trabajar con la adicción. La adicción se contiene y el tratamiento, el tratamiento hacia el trastorno depresivo mayor es el que lleva la delantera. En el dado caso de que tenemos un paciente con esquizofrenia, es igual, tiene adicción, pero como tiene diagnosticado esquizofrenia, hay que darle contención a las crisis derivadas del trastorno y a veces una contención dura hasta 3 meses, nada más para que pueda estar estable. Ahora, imagínense ustedes que tengamos a un paciente con un trastorno depresivo mayor y su cerebro todavía no está preparado para poder enfrentar situaciones de la vida, para no poder tocar temas como la historia de su vida, y el cerebro lo maltrató 2 o 3 años con consumo de sustancias, y empezamos a trabajar el área sexual, los resentimientos, los defectos de carácter. Cuando todavía no tiene ni siquiera 3 meses desintoxicado, su cerebro no está neuromodulado y que apenas está cayendo en cuenta en la percepción del daño que se generó. Okay. Imagínense, empezamos a trabajar los aspectos que desarrollaron la depresión. ¿Cómo creen que nos va a ir con el paciente? Pues nos va a ir mal. O sea, estamos de cierta manera lastimando el mayor peso de la carga de enfermedad. No había una neuromodulación y para cuando ya queremos tratar la adicción, ya no se pudo. Por eso es tan importante que sepamos nosotros qué es la comorbilidad y cómo se va manejando. Y les voy a presentar más ejemplos. Pues bien, el término comorbilidad se aplica cuando una persona sufre 2 o más trastornos o enfermedades que pueden presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. Como les decía, la adicción o cualquier trastorno va a tener un trastorno adicional. No, pues una piedrita, ¿verdad, chef? Se me hace que ya lo apagué. Ok, bien. Ok. La adicción a las drogas es una enfermedad mental, en signo de interrogación, y la respuesta es sí. La adicción afecta al cerebro de forma fundamental, cambia las necesidades y los anhelos normales de la persona. Las necesidades y los anhelos se modifican, ¿sí? Y los reemplaza por prioridades nuevas relacionadas en la búsqueda del consumo y de la droga. Entonces, aquí la pregunta del $1,000,000, José. ¿Quién cree usted que se haga más adicto, la mente o el cerebro? La mente. Ok, bien. La mente. Okay. Porque el cerebro de cierta manera lo condicionó. Pero ¿qué cree? A lo mejor usted puede convencer a una mente de que ya no quiera consumir, pero desconvencer al cerebro de que renuncie a ese placer, ahí es donde está lo canijo. Es como si le dijera a un niño, de ahora en adelante, un niño de 5 años,
Está bien, papá, ya sé lo que me estás queriendo decir, que me alimente bien. Sí, renuncio a los dulces de por vida y voy a comer puro brócoli. No, hombre, ¿cuándo va a pasar? Porque el niño no va a renunciar al placer, ¿verdad? Entonces, Ajá. el cerebro... Yo tengo una pregunta, Mándeme. pero habla José Terrazas y Lupita ¿Qué Rangel. tal? ¿Cómo está? Mire, la verdad es que la pregunta que me quedó el sábado, buenas tardes, mira, es la pregunta que me quedó el sábado pasado, nomás que no había tiempo. La verdad es que hice la pregunta incompleta y me la contestaste incompleta, pero bueno, la pregunta aquí tú mencionaste una cosa muy importante. Una es los trastornos depresivos y lo que es la adicción. Y decías que probablemente los trastornos depresivos son los que, no probablemente, seguro que tenías que tratarlos primero que antes que la adicción. Esa era mi pregunta. ¿A qué se refiere con trastornos depresivos? Porque puede una persona tener algunos problemas de falta de seguridad, falta de otro tipo de cosas, traer problemillas internos antes de la adicción, antes de consumir, y probablemente ese tipo de inseguridad le provocó la adicción. Entonces, yo lo que he visto con mi hijo es que han atacado primero ¿cómo se llama? Al mismo tiempo la mejor, no lo sé, pero la verdad es que han atacado primero la adicción para limpiarlo y siguen trabajando todavía con los trastornos depresivos, pero lo que no sé es qué se refiere con trastornos depresivos. Probablemente sean muy graves o muy intensos y el caso que estoy hablando no es tan intenso ni tan grave, únicamente es inseguridad y otras situaciones. Sí, de Entonces, hecho, como usted lo está mencionando ahorita, señor Terrazas, es que en el caso de él, la depresión no es mayor. ok, perfecto, es lo que yo quería saber. Si la depresión fuera mayor, entonces todo el tratamiento estuviera ahorita enfocado primero a la depresión mayor y obviamente de mayor que baje a una depresión media, una depresión modulada, una depresión menor, y ya que la depresión se categoriza o se va subcategorizando propiamente en estado de menor gravedad, entonces ya podemos trabajar psicoterapéuticamente con aspectos que sabemos que no va a detonar las lesiones que generó la depresión mayor. Entonces, perfecto, Pedro, muchas gracias, me lo explicaste perfectamente. No, sus órdenes. Y de antemano siempre se puede trabajar algo de manera paralela. Pero en los casos de que hay un trastorno mental mayor, sí tenemos que esperarnos a que exista la contención. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, la adicción afecta al cerebro de forma fundamental. Cambia las necesidades y los anhelos normales de la persona y lo reemplaza por prioridades nuevas relacionadas con la búsqueda y consumo de drogas. Esto nada más cámbienle y digan de videojuegos, cámbienle y pónganle pareja, donde dice drogas. Y luego cámbienle y pónganle trabajo. O sea, todo lo que sea una dependencia, el cerebro va a sustituir, va a reemplazar las prioridades y va a tener eso por encima de los demás. Esto provoca comportamientos compulsivos que debilitan la capacidad para controlar impulsos. A pesar de las consecuencias negativas, esos comportamientos son similares a los de otros trastornos mentales. Si podemos ver aquí la imagen, José, mire, este cerebro está enterito, ¿no? Está muy simétrico, muy bonito, ¿no? Pero no, la verdad es que no es así. Todos los cerebros van a tener una morfología diferente, pero aquí en esta parte donde estoy poniendo el mouse, están los lóbulos frontales. Esta parte de aquí, que es lo primero que se daña. En estos lóbulos frontales, uno de ellos es el freno, fíjense, aquí. El izquierdo es el freno, ¿ok? Y el otro es el acelerador. ¿Y sabe qué pasa, José? Cuando se daña uno de los lóbulos frontales, que los dos son acelerador. Chingas. O sea, no hay freno. Por lo regular, cuando se dañan los lóbulos frontales, quiere decir que va a ser muy difícil que ese cerebro pueda detenerse con los impulsos. Y no solamente va a ser altamente impulsivo, sino que también va a ser muy arrebatado en la toma de sus decisiones. ¿Okay? Pero bueno, la semana que entra ya me tocará darles un planteamiento que, bueno, que en todas las diapositivas de todo el curso vamos a estar viendo el cerebro
pero sí me gustaría presentarles un poquito de lo que son las lesiones a los lóbulos frontales para que podamos comprender cómo es que se desarrollan daños en los procesos mentales. Y les voy a explicar, van a conocer su cerebro, van a conocer lo que es la atención, la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, las praxias, las funciones ejecutivas. Van a poder encontrar todo. Primero que nada, se van a identificar ustedes y van a conocer mucho mejor a su familiar. Ok. ¿Cuán común es la comorbilidad de trastornos por el consumo de drogas y otras enfermedades? Pues ahorita lo que estamos mirando es que 7 de cada 10 por lo menos tienen una comorbilidad. Muchas personas que padecen de algún trastorno por consumo de drogas también pueden llegar a sufrir otras enfermedades mentales. De la misma forma que a personas a quienes se les diagnostica un trastorno mental, muchas veces se les diagnostica también un trastorno por consumo de drogas. Entonces, aquí quiero salirme un poquito de pantalla para poder estarlos viendo y que si tienen alguna duda, que la podamos clarificar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la adicción o el trastorno? O primero fue el trastorno y después fue la adicción. ¿Tiene relevancia? Mucha. Porque hay trastornos mentales a los que podemos estar predispuestos y nunca se hubieran despertado si no hubiera habido consumo. Muchísimo. Muchos trastornos mentales. Porque traemos una genética muy marcada, una genética muy cargada. Entonces, si nosotros tenemos una predisposición a la esquizofrenia y nunca habíamos consumido drogas, pues puede ser que la esquizofrenia se active, pero tiene mucho que ver con los estilos de vida de cada individuo. Pero si aparte de que hay estilos de vida un tanto accidentados, donde hay conflictos, se vive en familia periférica, familia disfuncional, donde no hay propiamente una misión, una visión de vida, donde no hay resiliencia, ni hay habilidad para afrontar la vida, y aparte hay consumo, no, pues entonces definitivamente nosotros estamos casi sentenciando pues, al cerebro a que sí va a desarrollar la esquizofrenia. Entonces, muchos trastornos que a lo mejor nunca se hubieran presentado, se despertaron con la adicción. Entonces, ahí es el caso de que la adicción, el consumo, no generó un daño, sino despertó una predisposición. Ojo, ese es en algunos casos. En otros casos, no solamente despertó la predisposición, sino que sí generó un daño. No, a lo mejor no había predisposición para trastornos, pero se generó un daño por el abuso de la sustancia. Y la otra es que hay quien primero debutó el trastorno mental. Primero tuvo problemas de trastorno, muy en particular el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ante la incapacidad propiamente de sostener la atención, de tener una estructura cognitiva, estructurada propiamente, o sea, afín a lo que se espera en la vida, pues, pues lamentablemente, para cuando ya es adulto, si conoce una sustancia que le da algún tipo de satisfacción, rápidamente se va a enganchar. Y entonces, en esos casos, el trastorno estaba primero y la falta de atención al trastorno desarrolló dependencia a una sustancia. Por ejemplo, hay quien creció con un trastorno distímico, que es muy similar a la depresión, pero no es depresión, que empieza todo, nada termina, por cualquier cosa se derrumba emocionalmente, y resulta que llega a la edad de 20, 22 años, debuta su trastorno, ya con un cerebro formado, pero en ese momento conoce la anfetamina. Y resulta que la anfetamina le dio este impulso de esa sensación de placer, se siente pleno, se siente completo, y resulta que se sintió muy bien. Pues de cierta manera se empezó a automedicar con anfetamina. Obviamente el cristal no es una medicina, pero la efedrina sí, que es la sustancia activa, pero no usa las cantidades ni el contexto de lo que es el cristal. Por un tiempecito se sintió bien porque el estimulante de la anfetamina lo ayudó a estar bien por un tiempo, pero obviamente después generó y complicó la situación. Entonces, primero, hay veces que primero se presenta
el consumo y despierta los trastornos o presenta un trastorno, y hay veces que primero se presenta el trastorno y después se desarrolla la dependencia de la sustancia. Señora Brisa Solís, levantó la mano. A sus órdenes. Soy la mamá de un paciente que está ahí en la clínica. Ajá. Le quieren dar un tratamiento, pero, o sea, mi pregunta ahora es, ¿para qué es el tratamiento? Yo sé, ya me dijeron para lo que es, pero quiero saber el efecto secundario. Si soy a nivel de una cosa, pues, Ok. Bien, aquí y qué bueno que saque esa pregunta, porque muchas veces es una duda que tienen todas las familias. Bueno, resulta que mi familia, pues ahora le quieren dar un tratamiento psiquiátrico, es lo que me dicen las familias. Pero he escuchado y he leído que muchos medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Ok? Sí, bien. La cuestión es de que, pues sí, que muchos medicamentos van a tener efectos secundarios, pero si nosotros ponemos los efectos secundarios de la droga al del medicamento, a lo mejor el medicamento va a tener aquí, pero la droga va a tener aquí. Es más, no se me alcanza a ver la mano. No, ni siquiera se compara. El hecho de que haya efectos secundarios, sí, o sea, porque también se espera que hay efectos secundarios positivos y negativos. Esperamos que haya un efecto secundario. Lo primero es que se tome el medicamento, lo secundario es que cambie la conducta. Entonces, que pueda haber un efecto secundario, pues de antemano, eso es más que nada un estigma. Hasta ahorita yo no he tenido un paciente, o no me ha tocado atender un paciente que se haya lastimado el hígado, ni que haya desarrollado una pancreatitis, ni una cirrosis hepática. Y vea que, bueno, en lo personal, yo, Pedro, yo llevo contabilizado de paciente 1 a 1, más de 5,000 pacientes, paciente 1 a 1. O sea, sin contar propiamente los números que me ha tocado atender de internamientos o diseñar tratamientos para clínicas en el interior de la República. Y hasta ahorita no me ha tocado uno solo. Lo que pasa es que se maneja el estigma, pero fíjese, nada más para que se dé una idea. Por ejemplo, la risperidona, un antipsicótico, o el clonazepam, que para poder conciliar, que es una benzodiazepina, que puede tener efectos adversos, que se puede hacer dependiente, pues no. O sea, ¿por qué? Porque está medicado en dosis que no va a generar una dependencia, y mientras esté en el tratamiento lo va a tener monitoreado. Y quiero que sepa algo también, Brisa, que por eso es importante que la conclusión del tratamiento, que el paciente termine el tratamiento. Mire, le voy a decir qué es lo que pasa en la mayoría de los casos. Se empieza a medicar al paciente y el médico psiquiatra lo va a empezar a medicar de menos a más, porque tiene que llegar el punto de medicación que va a neuromodular el cerebro. Pero va a haber una parte del proceso donde el psiquiatra va a empezar a medicar de más a menos hasta llegar a 0. Y ahí es cuando se termina un tratamiento. Y a veces la familia todavía no llega del menos al más, y ya antes de que llegue al más y antes de que empiece lo descendente, se lo lleva. Dice, no, yo lo voy a atender, y ya no lo llevó el psiquiatra. Y eso sí tiene un efecto secundario, porque su cerebro estaba en pleno proceso y se lo llevaron y no le dieron seguimiento y no cumplieron, que por la misma ideología de que no, yo no quiero que mi familiar tome medicamento por los efectos secundarios, y lamentablemente, ok, ya, no se lo tomó. Y luego lo vuelven a llevar con otro psiquiatra. ¿Y qué cree? Ahí va, las primeras 2 semanas portándose muy bien, 3 semanas, y luego al mes dice, no, siempre ya no. Y luego pasan 4, 5, 6 meses, lo vuelven a llevar con otro psiquiatra, y otra vez, otro mes, hasta que llegue el punto que el cerebro se vuelve neuroléptico, desarrolla el síndrome neuroléptico, que el medicamento ya no le hace efecto, porque la neurona ya no lo reconoce. Entonces, por eso, tomemos en cuenta que, nomás para que vean, la risperidona como un antipsicótico, el clonazepam, la olazapina, el valproato de magnesio, por mencionar de lo que son más comunes, ¿okay? La quetiapina, que son medicamentos que van a ayudar a neuromodular
pero son medicamentos que en dosis en dosis moderadas, obviamente, no van a generar un daño. Pero vean nada más, okay, la marihuana de hoy, okay, la marihuana de hoy es sintética. Y esa marihuana sintética, lo que no solamente viene recargada con un 300% más de THC, o sea, de tener un 34% de tetrahidrocannabinoide, tiene hasta 98%. Sólido, líquido, y aparte tiene vitamina E. Y la vitamina E se va directamente a la grasa, hace lipofosis, el paciente ya no está consumiendo, pero ¿qué creen? Se le quedó la droga en la grasa. Y cuando hace un poquito de ayuno, se va a alimentar, va a hacer la cetosis, que es como si hiciera la dieta keto, pero va a hacer la cetosis y se drogó con su grasa. Y luego ahí viene otro flashback. El cristal, por ejemplo, lleva veneno para rata, lleva gasolina blanca, lleva sosa cáustica, lo que usan los plomeros para poder sacar todo el cocinero que se queda en la tubería. Es con la que disuelven cuerpos, inclusive, ¿no? Lo que hemos mirado, como el pozolero, ese tipo de cosas, ¿ok? Lleva yodo, ¿ok? El yodo deshace el metal, lleva fósforo y lleva efedrina. Imagínense, o sea, hay pacientes que se están metiendo todo eso, ¿ok? Comparado con lo que es el medicamento, pues es una cosita de nada, pero que sí se requiere. Aquí hay una ventaja, estos son medicamentos que están comprobados, que no lastiman, que no van a dañar. Nosotros no damos medicamentos experimentales, solamente medicamentos que están comprobados por la FDA de Estados Unidos, también regulados por la Sociedad Mexicana Farmacéutica, que está comprobado que no generan ningún daño, y que algo sí le garantizo a usted y a todas las personas que están ahorita aquí escuchándonos, es que nosotros estamos para apoyar, a evolucionar y a sanar a los pacientes, no para afectarlos. Y que confíen cuando nosotros le decimos que se requiere un tratamiento, porque muchas de las veces se tiene un trastorno mental y a veces se cree que nada más es la adicción. De hecho, precisamente por eso estamos aquí, para poder clarificar todas esas dudas y que todas estas imparticiones que estamos haciendo ahorita semanales puedan ayudarnos a nosotros a comprender más allá del problema de la adicción de nuestro familiar. ¿Okay? Entonces, me regreso a la diapositiva, ¿okay? Y vamos a ver los tipos de trastornos relacionados con sustancias. Los trastornos relacionados con sustancias se dividen generalmente en dos grupos: trastornos inducidos por sustancias y trastornos por uso de sustancias. ¿Okay? Los trastornos inducidos por sustancias son problemas causados por los efectos de un fármaco, incluyen intoxicación y abstinencia. Y los trastornos mentales inducidos por sustancias, ¿okay? Son los trastornos por uso de sustancias generalmente implican patrones de comportamiento en que las personas afectadas continúan consumiendo una sustancia a pesar de tener problemas causados por el uso. Ya tuvo un daño y sigue consumiendo. No sé si les ha tocado a ustedes ver a personas que aún así, a pesar de estar teniendo alucinaciones auditivas, visuales, de estar teniendo paranoia, delirios de persecución, después de haber tenido sobredosis, de haber estado en la cárcel, de haber perdido la familia, aún así siguen consumiendo y no lo detienen? Ok, bien. Ese es un trastorno por uso de sustancias. El trastorno inducido es que voy a tener los efectos nada más de haber consumido, y el trastorno por uso de sustancias es el que desarrollé por seguir consumiendo. Cuando ya se llega al trastorno por uso de sustancia, ahí es más difícil poder apoyar al cerebro. Pero bueno, les sigo presentando las demás diapositivas. Porque es común que estos trastornos se presenten al mismo tiempo.
Y veamos esta imagen, como aquí es como que se cruza la misma personalidad, pero en medio queda uno. Aunque los trastornos por consumo de drogas se presentan comúnmente con otros trastornos mentales, eso no significa que uno cause el otro, aunque uno haya aparecido antes que el otro. De hecho, puede ser difícil establecer cuál se presentó primero y por qué. Sin embargo, los estudios sugieren 3 tipos de actividades para esta morbilidad. ¿Okay? Hay factores de riesgo que pueden contribuir tanto a la enfermedad mental como al trastorno por el consumo. La investigación también sugiere que hay muchos genes que pueden contribuir al riesgo. Se presentan los 2 problemas, el trastorno por consumo de drogas y la enfermedad mental. ¿Sí? Por ejemplo, algunas personas tienen un gen específico que les expone un mayor riesgo de padecer una enfermedad mental como adultos si consumieron marihuana con frecuencia en la niñez o adolescencia. Hay un gen también que puede incidir en la forma de que una persona responde a una droga, si el consumirla la hace sentir bien o no. Eso está en el eslabón número 42. Y los factores ambientales, tales como el estrés o el trauma, pueden causar cambios genéticos que se transmiten de generación en generación, que pueden contribuir a que se presente una enfermedad mental o un trastorno por drogas. ¿Okay? Y el consumo de drogas y la drogadicción pueden contribuir a generar una enfermedad mental. El consumo de drogas puede modificar el cerebro en formas que hacen que la persona sea más propensa a padecer una enfermedad mental. Pero bueno, ahorita les sigo con la diapositiva. Vieron la imagen que estaba cruzada las 2 caras, ¿verdad? Sí la miraron, como si se cruzaran 2 cabezas. Ok, bien. Fíjense, voy a compartir algo. Yo, bueno, no es un secreto, yo soy adicto en recuperación. Cuando yo empecé a consumir, yo tenía apenas 25 años. Ni siquiera empecé a consumir a una muy temprana edad. Yo empecé a consumir a los 25. Y yo consumía cocaína y consumía anfetamina. Previo a eso era consumidor de alcohol de los 22 a los 25. Antes de los 21 años yo no tomaba, no fumaba, no usaba droga. Absolutamente nada. Cuando llego a los 25 años y empiezo a consumir cocaína, una semana nada más y después fueron 6 años de anfetamina, llegué a un punto de trastorno en el que tenía una especie de alucinaciones auditivas, así, leves, pero no dejaban de ser alucinaciones, o tenía también cierta paranoia, pero me pasó algo muy común. Empecé a perder funcionalidad. Y de repente resulta que me empiezo a sentir diferente, pero muy, muy cañón. De pensar que yo podía controlar el consumo ya me tenía controlado. Entonces hubo una etapa de mi adicción donde empecé a tener un diálogo interno, de esas veces que ya estaba yo bien fondeado. ¿No les ha tocado a ustedes que hablan con ustedes mismos a veces? Como que se dicen las cosas y se contestan. Resulta que yo estaba desarrollando una comorbilidad, pero yo me hablaba a mí mismo y me empezaba a contestar. Pero pasó algo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Estaba yo todavía en el tiempo de consumo y a mí me dicen cuate, mi familia, porque yo soy cuate. Me llamo Pedro, pero toda la familia y donde crecí me conocen como cuate. Entonces, me empiezo a decir yo mismo, pero de manera involuntaria, porque yo no lo programé, me empiezo a decir a mí mismo, ¿qué onda, cuate? Te estás dando en toda la hora. Fíjate cómo estás físicamente, ya perdiste a tu familia, ya vives en la calle, hasta andas buscando en la basura. Entonces, yo solo me dije a mí, pero sin haberlo programado para decírmelo, ¿no? Y me escuché a mí mismo. Iba caminando por la calle, esas veces que uno va deambulando. Y después, en ese mismo momento, me contesto a mí mismo, pero en la personalidad del adicto. La otra personalidad era mi inconsciente queriendo salir, como queriéndome dar unas cachetadas. Y me contesto y me digo, bueno,
O sea, ¿y qué tiene de malo? La vida no es lo que, como yo creía que iba a pasar. Mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño, me tocó batallar un montón de cosas, estaba muy desenamorado de lo que era la vida. Y me contesté a mí, me dije, pues la verdad yo no me da miedo morir. Pero el otro me dice, tú no, pero yo sí. Yo sí quiero vivir. Yo quiero vivir para darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Porque también son mis hijos y me los estás quitando. Y entonces me quedo así yo bien sacado de onda, José Méndez, digo, pues, ¿con quién estoy hablando, no? Pero todo el tiempo estaba hablando conmigo mismo. Entonces digo, ¿cómo que también son tus hijos? Pues, pues sí, es que yo soy una parte de ti que quiere vivir, pero me estás matando, cabrón. Entonces me quedo yo así bien sacado de onda, así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? Y entonces le digo, ¿pero qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces esa voz dentro de mí me dice, simplemente derrótate. Ya, resígnate, derrótate, véncete. Y esa personalidad que utilízala a tu favor. Y así quedó. ¿Ok? Fue como un diálogo. Yo pensaba que era una alucinación o era algo, ¿no? Pero resulta que en un proceso terapéutico, y es por eso que yo estudié la maestría en psicoanalítica, una persona muy astuta, muy sabia en el programa me dice, le platiqué, oye, una vez me pasó eso, me pasó aquello. Y yo pensé que esa era una alucinación. Yo estaba con la idea que era una alucinación. Y me dice, no, Pedro, me dice, todos hablamos con nosotros, porque todos desarrollamos por lo menos 3 personalidades. 3. En cada uno de nosotros existen por lo menos 3 personalidades y pueden existir hasta más. La primera personalidad es cuando creces, cuando te conviertes en adulto. En esa personalidad tú estás absorbiendo experiencias, educación, valores, todo, amor, odio, rechazo, traición, tanto positivo como negativo. Y llega el momento que ya eres un adulto y tomas una decisión y empiezas a desarrollar una personalidad en base a tus decisiones. Tú, Pedro, tomaste la decisión de consumir, desarrollaste una personalidad adictiva. Pero esa personalidad adictiva tuvo consecuencias y en la carencia deseaste llegar a tener, deseaste llegar a ser y se desarrolló una personalidad, la del deseo. Eso que nosotros siempre quisiéramos tener. ¿Les ha tocado a ustedes, o sea, que hay algo que anhelan? Puta, yo voy a ser bien feliz cuando tenga esto, cuando haga esto, cuando mis hijos hagan esto? Ok, esa es la tercera personalidad. Entonces, me dice el terapeuta, esas personalidades se han ido formando en tu vida y no las puedes deshacer, pero sí es importante que las integres. No puedes rechazar que has formado una personalidad adictiva, pero la personalidad adictiva rechazaba trabajar su pasado. Entonces, la personalidad adictiva tiene que hacer las paces con el del pasado, con ese niño, con ese adolescente, con esa niña, con ese adolescente. Y al momento que tú reconoces tu adicción y que la conoces, esa misma personalidad adictiva en conjunto con la primera personalidad que tú formaste, se van a apoyar para que esa tercera personalidad, la que tú deseas llegar a ser o poder concretar en alguna etapa de tu vida, la puedas lograr. Entonces me dice el doctor, me dice, tuviste una alucinación, tuviste la presentación y la manifestación de lo que es un lenguaje inconsciente. Pero yo no lo podía entender en ese tiempo de consumo. Yo pensaba que era una alucinación, pero no, era una presentación de mi inconsciente. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, cuando sabemos que tenemos que trabajar algo, cuando sabemos que tenemos que superar algo. Una vez que pude empezar a trabajar todo eso, cambió todo, cambia absolutamente todo. Y sé que la personalidad adictiva fue resultado de mis decisiones. No lo puedo deshacer, pero hoy lo puedo incluir y lo puedo integrar en las áreas de mi vida.
Así pasa también con todos los pacientes que tenemos en la clínica. Cada uno de ellos trae su historia de vida. Buena o mala, traen su historia. Pero llegó el momento que tomaron decisiones propias. Hasta ahorita no me ha tocado recibir uno solo que haya llegado por adicción porque lo amarraron y lo drogaron y lo estuvieron drogando 1 año. No, hubo una decisión. Buena o mala, vamos a tener consecuencias. Pero hubo una decisión y formaron una personalidad. Y a veces esa personalidad desarrolló un trastorno. ¿Okay? Entonces, no solamente hay que trabajar con la personalidad, pero también tendremos, señor Terrazas, que hacerles ver y hacerles conscientes del trastorno. Porque el trastorno, en muchos de los casos, los va a acompañar por el resto de su vida. Va a ser un acompañante, porque no se va a poder deshacer, se podrá contener. Y en mi caso, yo no quedé con un trastorno permanente, gracias a Dios, pero lamentablemente hay quien sí. Y hay trastornos que van a quedar por siempre. La esquizofrenia, ahí va a quedar. La bipolaridad, ahí va a quedar. Trastorno límite de personalidad, ahí va a quedar también. Pero ahora, cada uno de ellos tendrá que saberse relacionar con el trastorno. Tendrá que saberse relacionar con su personalidad adictiva. Tendrá que saberse relacionar con la personalidad de quién es y de lo que quiere llegar a lograr hacer. Se tendrá que conocer y se tendrá que integrar en todas sus personalidades para poder crear un rumbo de vida, pero no podrá estar separado. Y por muy fuerte que sea el trastorno, va a convivir con él, aunque no quiera. Se va a dormir con él, se va a levantar con él y va a tomar decisiones con él. Y la personalidad adictiva, una vez que se activa, no se deshace. Ahí queda presente. Entonces tendremos que estar nosotros bien presentes en nuestra mente para los que tenemos la personalidad adictiva, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué sí está permitido y qué no está permitido, conociendo yo mis propios alcances, porque requiero ser consciente de lo que soy. Carl Gustav Jung nos dice, hasta que tu inconsciente no lo hagas consciente, tu subconsciente seguirá manejando tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Qué es lo consciente? Lo consciente es saber, o la conciencia es tener la certeza de que algo existe. Lo inconsciente es de que algo existe, pero yo no sé que existe. ¿Hay trastornos inconscientes? Sí. Están ahí, pero no sabemos que están. ¿Podemos tener un familiar con un trastorno y sea inconsciente para nosotros? Sí, porque si no conozco los trastornos, nunca voy a ver el trastorno en mi hijo. Pero resulta que tiene un trastorno. ¿Okay? Entonces, si lo consciente es la certeza de que algo existe y lo inconsciente es de que algo existe, pero para mi mente no existe, entonces, descifrando nuevamente a Carl Gustav Jung, nos dice, hasta que tu inconsciente, todo aquello que existe en ti, no lo hagas consciente, no tengas la certeza de que existe y te sepas relacionar con él, tu subconsciente, esa mentalidad a la que se me presentó a mí, como que hablaba en una dialéctica, esa misma duda que ustedes generan, ese mismo lenguaje mental que a ustedes les dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué hago? Cuando el subconsciente se traslada al pasado y viaja al presente y luego viaja al futuro, porque ese mismo subconsciente seguirá manejando su vida sin estar propiamente en la conciencia y lo van a llamar destino. Híjole, qué mal me fue. Bueno, es que me ha ido mal. Es que yo no sabía cómo estaba integrado. Tendremos que ser conscientes y cada uno de los pacientes y cada una de las familias tendrá que crear la conciencia de cómo está constituido. A mí me tocó ver a muchas personas morir. Muchas personas me tocó ver morir de sobredosis. Otras personas me tocó que las mataran. Me tocó ver, estamos hablando de que ni siquiera era consumidor, porque en la colonia donde yo crecí, así era la cosa. Entonces crecí muy desenamorado de la vida. Yo me enamoré de la vida hasta los 32 años. Hasta entonces es cuando yo conocí así como que lo mejorcito y es cuando yo me enamoré. ¿Por qué? Porque tuve una familia que se dejó orientar por el experto, por un profesional
y que ese profesional me supo dar un tratamiento. Me dice, a ver, Pedro, tú tienes una comorbilidad, porque tú tienes una depresión y aparte tienes adicción. Y sí, yo ni siquiera sabía que estaba deprimido, pero pues claro que a cada rato pensaba en matarme, miraba la carroza que iba pasando por uno de mí cuando llevaba en un cuerpo, me daba envidia el que iba en la carroza, porque yo, esa persona ya no estaba tallando nada y yo aquí ando sufriendo un montón, pero yo no sabía que tenía depresión. ¿Y saben cómo se esconde la depresión? Cuando nos la tiramos de machos. Muchos de nosotros podemos ser depresivos si no sabemos, que no nos gusta hablar de emociones porque la depresión que no he trabajado no me permite tocar con la emoción, que no me permito decir un te amo, porque como soy una persona que ha reprimido la depresión o la quiere propiamente, digamos, enmascarar con el que soy muy rudo, soy muy fuerte, no digo un te amo, no lloramos, no tocamos temas sensibles, no consideramos las condiciones de la familia. Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros puede ser que tengamos un trastorno, muchos como papás, y no nos hemos dado cuenta. Y que hemos tenido afectaciones por eso y que ha tergiversado nuestras personalidades. Sí, a lo mejor muchos de ustedes, al igual que yo, se debía cosas en su vida. No sé qué se puedan deber. Hay quien se debe un viaje, hay quien se debe una carrera, hay quien se debe una casa, hay quien se debe pedir perdón, hay quien se debe también una reconciliación con un familiar, hay quien se debe ser libre por un día, hay quien se debe quererse, hay quien se debe también atender su salud. Pero a veces podemos tener una afectación mental y no nos damos cuenta. Y vivimos creyendo que estamos bien. Y vivimos en una burbuja creyendo que estamos bien. Y muchos de nosotros sin consumir droga podemos tener una patología dual. Podemos tener una comorbilidad. Porque hay quienes llegan a desarrollar presión alta. Esa es una enfermedad. De una depresión que ni siquiera es reconocido. Esa es otra enfermedad. Eso ya es una patología dual. ¿Cuántos papás viven en casa teniendo una patología dual de esa magnitud? Que tienen hipertensión, colesterol, diabetes, hígado graso, ¿okay? Y aparte tienen tremendo problema con su forma de ser. Esa es una patología dual, esa es una comorbilidad, pero a veces no lo vemos. Pero tener una comorbilidad no quiere decir estar sentenciado, sino es estar consciente de esa comorbilidad, empezar a trabajarla, empezar a tratarla y va a mejorar mi estilo de vida. Y una vez que yo soy consciente de mi comorbilidad y que empiezo a atenderla, seré también propiamente el autor de mi propia recuperación. Por eso es importante que entendamos que es un trastorno mental, que es una patología dual, que es una comorbilidad, porque muchos de nosotros podemos tenerlo. ¿Cuántos de ustedes puede ser que estén pasando por una depresión severa? ¿Okay? Y que no sepan cómo afrontar la situación y ya están enfermos. Sí, díganme la verdad. O sea, bueno, no me la digan aquí porque esto es importante que bueno, temas personales de ustedes no se manejan aquí, ¿okay? Pero lo que sí, okay. En el reconocimiento, cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes ya son clientes de la farmacia? Que son clientazazos. Y en el espejo del baño y tienen una mini farmacia adentro. Y en la alacena tienen los test para todos los remedios, que para hacer del baño, que porque me estriño, y resulta que no es estreñimiento, es toda la depresión que traen, toda la somatización, porque no hablan de lo que están sintiendo. Pero muchos dicen, es que batallo por el estreñimiento, y no es el estreñimiento el origen. El estreñimiento es la consecuencia de no hablar, de no expresar, de no vivir. ¿Cuántos estreñidos no andan por ahí? Hay otros que dicen, es que yo me tomo un té para el insomnio. ¿Okay? ¿Cuántos en realidad no es insomnio? Pero lo que pasa es que traen un estrés severo, traen una ansiedad impresionante, derivado de la incapacidad a veces de no poder afrontar todas las situaciones al mismo tiempo, pero acumulamos todo y ahí tenemos la pastillita para dormir. Y luego se lastima el hígado, luego se lastima el colon, la flora intestinal, ¿okay? El esófago, vienen las úlceras, vienen las gastritis, viene el cáncer. Dicen, híjole, pues resulta que me diagnosticaron, ¿quién sabe qué? Yo creo que tiene que ver la manera de comer. Pues sí, la manera de comer lo que está en la mente.
Entonces, ¿cuántos de nosotros puede ser que tengamos también una patología dual, que tengamos un trastorno comórbido? Por eso es importante que esta información no solamente es, a ver, adicto, ¿y qué problemas puedes llegar a tener? No, todos nosotros qué problemas podemos llegar a tener, porque hasta que el inconsciente de ustedes no se haga consciente, su subconsciente, los remedios, la medicina, todo, la patología física, las dolencias, ¿verdad? Todo eso seguirá manejando su vida y ustedes lo van a llamar destino, pero en realidad tuvo que ver con todos los problemas mentales, emocionales. ¿Qué pasa con lo que se desarrolla en la cabeza, Nora? Lo que se desarrolla aquí en la cabeza y aquí no se supera, ¿a dónde se va? Se va para el cuerpo y va a enfermar el cuerpo. Y después la enfermedad se expresa por la boca. Hay dos maneras de expresarnos por la boca. Una es con lo que pienso y la otra es con lo que siento físicamente. Sí, digámoslo esto, que cuando yo pienso y expreso es porque pensé, lo analicé, procesé y expresé por la boca. Pero cuando lo que pienso lo reprimo, lo somatizo, se lo mando al cuerpo, ya para cuando sale por la boca, ya sale con sapos y culebras, rayadas de mate, mandadas a la fregada, estoy bien harto, bien neurótico, todos están bien jodidos, yo soy el único que está bien, más vayan todos quién sabe a dónde, y hacemos un mandado, mejor nadie va, pero todos mandamos, ¿okay? Y es cuando surgen ahí ya los defectos de carácter y todo, y luego ya después, ching, como que la regué. Oye, ¿sabes qué? Te quiero pedir una disculpa, es que no pensé. Sí, no pensaste. Ofendiste, porque las palabras ya no salieron de la cabeza, sino salieron de un cuerpo estresado que ese estrés se verbalizó y lastimó y ofendió. Pero yo tengo una pregunta, pero la verdad no quiero desviar, ni quiero detener nada, ni el curso, ni nada. Es una pregunta que posteriormente a lo mejor lo podrás contestar. Mira, ahorita dijiste una cosa muy, pero muy interesante, la conciencia y la inconsciencia. Muchas veces algunas situaciones que tenemos en el pasado, tenemos situaciones de inconsciencia, alguna sintomatología o alguna patología. Estoy hablando de cosas en el pasado que sufrimos o que tenemos broncas. Y a veces cuando vas a un psicólogo o a un psiquiatra, es difícil para ellos detectar exactamente qué es porque lo ocultas o porque no lo sabes. Entonces, yo la pregunta que, o mi duda que siempre ha existido es que hay psicólogos y psiquiatras que utilizan la hipnosis para poder entender cuando se dificulta una situación que no puedes identificar con un problema anterior, qué es lo que puede provocar o desencadenar la adicción. Antes de que pudieras tener adicción, tú tenías algunos problemas de estima o de lo que tú quieras o de seguridad o de buscar protección o cosas de ese tipo, pero no lo puedes identificar, no lo puedes descifrar. Y hay psicólogos, psiquiatras que se dedican a la hipnosis. ¿Qué tan efectivo, qué tan cierto es esa situación? Bien. Qué bueno, sí tiene que ver con lo que estamos manejando, porque la hipnosis no es para hipnotizar. Muchos creen que es para hipnotizar y para poder llevar a la persona a un trance. La hipnosis es para deshipnotizar, porque muchas de las veces podemos estar con el efecto hipnoide. ¿Qué es el efecto hipnoide? De que estoy obsesivo ante una ideología, una experiencia me dejó marcado, sigo viviendo y sigo pensando de la misma manera. ¿Ok? Ese efecto hipnoide es propiamente la afectación de algo que no es superado. Y la hipnosis no es propiamente para hipnotizar y reprogramar la mente, sino es para deshipnotizar a la mente ante los pensamientos obsesivos, como hay quien no deja el pasado, todo el tiempo habla del pasado, habla de lo mismo, la misma historia, lo mismo, lo llora igual, lo siente igual. Entonces, la hipnosis para él no sería para que ya no llore, sino sería para hipnotizarlo y que ya no llore, sino para deshipnotizar propiamente la idea que está desarrollando. Pero ojo, la hipnosis no es para todos. La hipnosis es solamente en los casos que no hay un trastorno mental, que no hay una psicopatología presente. Porque si se genera una hipnosis cuando hay algún tipo de trastorno mental o cuando hay una patología que no se ha superado, una enfermedad mental, entonces la hipnosis, no va a ser posible, ¿okay? Y lo único que va a hacer es que va a confundir más. ¿Okay? Pero bueno, toda esta información que estamos manejando ahorita
es propiamente para que podamos llegar nosotros a la comprensión y al entendimiento de qué son los trastornos mentales duales, que son 2 o más enfermedades en una persona. Puede ser inclusive una enfermedad física y una mental. ¿Ok? Pueden ser 2 enfermedades físicas o pueden ser al mismo tiempo 2 trastornos mentales. Pero siempre debemos de empezar a atender el de mayor afectación. Pero bueno, ya vamos propiamente a concluir. Tengo una clase ahorita a las 2 de la tarde, pero sí me gustaría dejarles, si no una tarea, una reflexión. Yo les compartí una parte de mi vida y se las comparto con mucho gusto y con mucho cariño, porque yo comprendo a sus familiares, porque yo he pasado por lo que ellos están aquí, ahorita pasando. Gracias a Dios soy psicólogo, soy abogado, tengo 3 maestrías, un doctorado, 5 especialidades, 10 certificaciones. Y me he preparado para atender. Pero muy en particular, la reflexión que yo les quiero dejar a ustedes es que así como yo en algún momento crucé un diálogo con mi subconsciente, ¿saben qué? Esta semana hice un clavado. Y si ustedes llegan a tener un diálogo o simplemente quieren tener un diálogo con su subconsciente, empiénsense a preguntar. Se llama la teoría de los 5 por qué. Los 5 por qué es: ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué se generó este problema? Y te vas al otro por qué, que estamos antes del problema. Y antes del problema, ¿cuál fue el por qué? Y vas a llegar al primer por qué, que es el origen de dónde surgió todo. Y si tienen ustedes la posibilidad de poder hacer esa reflexión esta semana, y la semana que entra me dicen, ¿sabes qué, Pedro? Pues sí, vamos muy bien con la clase, nos está gustando el tema, pero esta semana pude crucear mi diálogo así como lo hiciste tú. Y pude darme cuenta que también tengo 3 personalidades, pero las mías todavía no se llevan bien, como tú aprendiste a ser tuya. Y antes de seguir conociendo más la adicción de mi familiar, hoy quiero conocer cómo manejar esas personalidades. En ese momento, esa sesión la convertimos en una sesión para nosotros, para poder profundizar en cada uno de nosotros y poder también empezar a sanar desde la duda, desde la inquietud, desde las dolencias, porque no es nada más prepararnos para conocer la enfermedad de nuestro familiar, es también para prepararnos para conocernos nosotros. Así como yo les compartí mi vida, ustedes compartan desde un momento de su vida, vivan un momento de reflexión, y si creen ustedes que es necesario que la semana que entra nosotros cambiemos el tema y se convierta mejor en un tema para superar, le damos. Cuenten con nosotros, ¿vale? Pero quédense con eso. Analicen ustedes cuáles son propiamente las personalidades, qué efecto han tenido en su vida, que esos llamados en su propia mente a poder dar un cambio que no han podido dar, esa necesidad de poder encontrar un equilibrio, de poder superar adversidades y poder ser felices. Si tienen esa necesidad y dentro de este punto, dentro de esta semana, ustedes tienen ese momento de reflexión y dicen, Pedro, vamos a aventarnos mejor una sesión para eso, yo encantado. No la aventamos. Pero lo importante es que todos ustedes también empiecen a sanar desde lo suyo. Que empiecen a trabajar desde lo suyo. ¿Qué es lo que traen cargando también? Porque no sé de ustedes, pero yo ya estaba jorobado de tanto estar agachando la espalda, de todo lo que venía cargando. Entonces, vamos quitándonos el peso. Les agradezco a todos por haber entrado, aún así que batallamos con la plataforma. Gracias por estar. Mi compromiso está al igual con ustedes. Y nos vemos la semana que entra, primeramente Dios, si no hay ninguna duda. Y de antemano, ustedes deciden qué tema quieren ver la semana que entra. Y el que ustedes eligen, ese es el que vamos a ver. Yo voy a traer la clase preparada. Pero si ustedes traen una reflexión preparada, le damos. ¿Vale?
Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente tarde. Bendiciones para ustedes y su familia. Nos estamos viendo el siguiente sábado, primeramente Dios. Gracias, psicóloga Mónica Mariana, por Gracias la a usted. presentación, que es quien nos desarrolla el diálogo. Gracias, Pedro. No, muchas gracias, Berta. Un placer. Nos Gracias. estamos- No pude abrir mi cámara, pero te estoy escuchando y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Bendiciones, señora Berta. Me da mucho gusto que esté aquí. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, gusto conocerlo. Gracias, Pedro. Realmente. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde? ¿Cómo así? El libro. Vas a-